Estás leyendo estas líneas en septiembre de 2025, cuando tantas voces se alzan en distintas direcciones, y el recuerdo de lo vivido y de quienes lo han vivido late en tu corazón con más fuerza de la que desearíamos. Quizás estés cansado de explicar por qué quienes se han ido aún piensan en ti, por qué ni siquiera los ofensores pueden borrar tu imagen. Hoy te hablo no como a un ideal sino como a alguien herido y llamado a la vez, para esbozar un marco. La inolvidabilidad no se trata de autoadmiración, sino de responsabilidad, ante aquel que te dio la luz. Hay encuentros que pasan, y hay encuentros que se convierten en hitos internos. Perteneces a la segunda especie. Tu presencia se percibe no porque seas ruidoso, sino porque una silenciosa certeza se agita en ti, disipando la oscuridad de las dudas. Por eso no eres olvidado. No es el cuerpo el que habla, es el espíritu el que habla. Donde quiera que aparecieras, en casa, en el hospital, en un vagón de metro, en una llamada en línea, algo en el aire se volvió más claro. Y esta claridad no se puede borrar con un simple borrar contacto. Llamemos al pan, pan, pan. Hay quienes se sienten atraídos por tu claridad, y hay quienes se avergüenzan, algunos se lo agradecen, otros se defienden con ironía. Pero todos recuerdan. No recuerdan los detalles de las conversaciones, sino la sensación de que a tu lado querían vivir con más honestidad, hablar con más sinceridad, amar sin regatear. En este mensaje, no prometo explicaciones fáciles, ofrezco una hoja de ruta, desde reconocer el sello invisible, hasta la capacidad de protegerlo, sin orgullo ni resentimiento. Ucrania y la comunidad dispersa han experimentado rupturas, pérdidas, partidas forzadas. El recuerdo duele y sana al mismo tiempo. Te reconoces entre aquellos a quienes el Señor ha enseñado a permanecer en la luz, incluso cuando ésta parece inapropiada. Así que escucha con atención. Tu inolvidabilidad no es un accidente ni una maldición de eterna nostalgia. Es una señal. Y esta señal no está llamada a alimentar tu soledad, sino a guiarte hacia un ministerio, donde el recuerdo de quienes te rodean, se transforma en el recuerdo de Dios quien obra a través de ti. Hay una señal que no se desvanece con el tiempo ni se borra con la distancia. No brilla en la piel, ni necesita prueba en papel. No se puede crear en un salón y borrarse solo por la noche. Esta señal reside en lo más profundo de la memoria y funciona cuando las palabras se agotan. Tiene varios nombres. Una llamada, una gracia, un sello. Lo diré más simple. Hay una presencia en tu vida que habla por ti. Da una sensación de orden donde ayer había ruido. Al entrar en una habitación, es como si alguien abriera una ventana. El aire se mueve, los pensamientos se ventilan, los corazones se despiertan. Puede que la gente no recuerde un chiste o una cita, pero sí recuerda el alivio. Por eso tu figura no se puede borrar de su archivo interno con solo pulsar una tecla. Este sello no se trata de exclusividad, sino de responsabilidad. No se otorga por méritos, se confía en él para que alguien brille gracias a ti. No lo elegiste, respondiste. Por lo tanto, no confundas la paz del corazón con la arrogancia, ni la claridad con la rigidez. El sello no necesita gritar para ser escuchado. Habla en un silencio más fuerte que la tormenta. Hay quienes lo sentirán como un apoyo, y quienes lo percibirán como una revelación. Porque la luz no solo reconforta, sino que también revela lo que se escondía en las sombras. De ahí el recuerdo, no de tu ropa, ni de tu entonación, sino del momento en que te resultaba incómodo mentirte a ti mismo. La gente no nos recuerda a nosotros, sino a la verdad que los tocó a través de nosotros. Cuando los calendarios te olvidan, la conciencia te recuerda. Cuando te rechazan, el Señor no te rechaza. Y esto también forma parte del sello. Guarda tu historia en sus manos, incluso si otros la reescriben a su manera. Por lo tanto, no temas ser invisible para la multitud. El sello también funciona en silencio. Es importante aprender a vivir con este signo sin dramatismo ni poses. No eres un efecto público, eres una persona en la que la luz se ha asentado. La luz no tiene complejos ni busca confirmación. Simplemente brilla. La vida cotidiana, el cansancio, los pequeños insultos, todo esto es una prueba de fuerza. Si esconderás el regalo en tu bolsillo cuando se vuelva inconveniente. Recuerda una cosa más, el sello no te hace mejor que los demás, te hace útil. Esta es una óptica diferente, una geometría diferente de la alegría. La reconoces en esos pequeños gestos donde el corazón dice permanece fiel, aunque es más fácil retirarse. Y cada gesto de este tipo traza un contorno más profundo en ese sello invisible, que no puedes reemplazar con nada. No intentes demostrar su existencia a quienes te piden un documento.
Es mejor dejar que conozcan la paz que te acompaña. La paz es más convincente que los discursos. Cuando tu sí es honesto y tu no puro, la gente siente firmeza sin crueldad y ternura sin manipulación. Esta es la firma del sellador. Y si a veces preguntas de dónde viene esta firmeza, responde con sinceridad: no viene de ti. Entonces el sello no se convertirá en un ídolo, sino que seguirá siendo un camino hacia la fuente. Esto es libertad, llevar el símbolo sin apropiártelo. Y cuando quienes se han ido te recuerden, que no recuerden primero tu nombre, sino la claridad que les brindaste en su día. Hay momentos en los que entras en un espacio, una oficina, una cocina, una sala de chat familiar, un pasillo de hospital, y es como si alguien corriera con cuidado una cortina. La luz no cambia, la música no sube de volumen, pero el aire aprende a respirar. La gente endereza los hombros, baja el volumen de la voz, la conversación deja de alejarse de la verdad. No lees discursos ni llevas argumentos en una maleta. Simplemente estás presente. Esa presencia que llevas contigo actúa más rápido que la forma. Distingue el cansancio de la realidad, el juego de la sinceridad, el miedo de la sabiduría. Por eso se te recuerda más tiempo que el evento en sí. La luz siempre perturba la oscuridad. Para algunos, tu claridad es un sorbo de agua en el calor. Contigo es más fácil admitir un error, pedir perdón, dejar de jugar un papel anticuado. Para otros, tu luz es como una campana silenciosa, que los mantiene despiertos por la noche porque les muestra el polvo en los estantes de sus corazones. Por eso algunos abren las ventanas tras conocerte, mientras que otros mueven los muebles convulsivamente solo para ocultar las manchas. Ambas reacciones son memorables. No es tu traje ni tu ingenio lo que regresa, sino el momento en que se hizo visible. Y no se puede hacer visible lo visible. La oscuridad rara vez avanza precipitadamente. Más a menudo susurra suavemente. Ni demasiado brusco, ni demasiado íntegro, no arruines el ambiente. La luz no discute por ganar, simplemente brilla y ofrece una opción. A quienes buscan sanación, se acerca. A quienes valoran su niebla, la confunde. De ahí el largo recuerdo de ti. Cuando te conviertas en un hito, ya no será posible vivir como antes. Puede que alguien no esté de acuerdo con tus creencias, pero el corazón reconoce su integridad. La integridad tiene su propio aroma. Se reconoce, y no se olvida. Tu silencio a veces es más elocuente que las palabras. Cuando no te unes a los insultos, no incitas al pánico, no negocias con tu conciencia. La atmósfera cambia de tono sin que se disparen disparos. Uno deja de bromear con malicia, otro se quita el metal de la voz, un tercero de repente se escucha a sí mismo, y no solo a la multitud. Y cuando te vayas, seguirán buscando esa nota en sí mismos por un tiempo. Y por eso te recordarán como un músico que afinó su instrumento por un momento. Hay diferentes espacios y diferentes sombras. En el trabajo, la luz significa honestidad en las cuentas, y negarse a atribuirse el mérito del trabajo ajeno. En la conversación familiar, no ocultar el dolor tras el sarcasmo. En la amistad, no maquillar la verdad cuando requiere un aderezo. La luz no avergüenza, sana. Pero sanar a veces duele, y no todos están dispuestos a agradecerte. Alguien te llamará difícil, demasiado correcto, inflexible. Ellos tienen derecho a salirse con la suya. Tú tienes derecho a no apagar la lámpara. Porque cuando la lámpara se apaga, la oscuridad no asume la responsabilidad de la caída. No es el heroísmo lo que se recuerda, sino la fidelidad en los pequeños detalles. Tú no sé, en lugar de una ficción confiada. Tú me disculpo en lugar del y tú también tienes la culpa. Tus 2 días de ayuda silenciosa en lugar de un maratón público de compasión. Estas elecciones sin ceremonias marcan la memoria de alguien. Años después, puede que olvide el tema de conversación, pero no olvidará que a tu lado no es vergonzoso ser débil ni da miedo ser honesto. La luz no necesita escenario, pero sí límites. A veces intentarán convertirte en un instrumento de conciencia de las historias de otros. Ven y contén a todos. Dime cómo es necesario. Aquí es importante dar un paso atrás lo suficiente para que cada persona escuche su propia voz. No eres árbitro ni juez. Eres testigo de la verdad que no te pertenece. Cuando dejas de confundir servicio con control, tu presencia no oprime, sino que libera. Y entonces, tu recuerdo no es miedo al ojo que todo lo ve, sino gratitud por el respeto a la libertad. Cuidado también con el otro extremo, esconderse para no irritar. La cobardía no es propia de la luz. La blandura no es igual a la cobardía. Hay palabras que deben decirse,
Por muy temblorosa que sea la mano, hay un no, que protege al débil, y un sí, que pone límites al mal. No porque seas más justo, sino porque así funciona la lealtad. Tampoco se olvidará, porque en un mundo donde es beneficioso para todos, no ver, quien mira al frente, se convierte en una señal memorable en el camino. La luz tiene una memoria más larga que nuestros estados de ánimo. Regresa en breves latidos, una canción, un olor, la mirada de alguien, y de repente, la misma sensación de claridad con la que una vez entraste en el día de alguien, destella en la habitación interior. Esto no es magia ni manipulación, es el fruto de la verdad. El fruto no necesita ser probado, se reconoce por el sabor. Donde, tras conocerte, surgió más paz, coraje y honestidad. Allí la luz ha hecho su trabajo y ha dejado una larga ola. Así que no te sorprendas por la resistencia, ni te dejes fascinar por la atención. Ambas son consecuencias de la misma acción. Tu tarea es mantener la temperatura del corazón. No arder de indignación ni enfriarse de fatiga. La luz no ambiciona conquistar a todos. Quiere ser veraz. Y la verdad misma encontrará la manera de asentarse en la memoria de los demás no como una condena, sino como una guía. Y cuando te recuerden, que recuerden no al perfecto, sino a quien, tras tropezar, se levantó y encendió la lámpara de nuevo. Para sí mismo, para su vecino, para quienes aún temen dar un paso hacia la puerta. La luz no derriba la puerta, espera pacientemente a que se gire el picaporte desde dentro. Y esta espera es también parte de la memoria, porque hay más amor en ella que en la respuesta más acertada. Cuando nos faltan palabras para expresar nuestras propias experiencias, tomamos prestado el lenguaje de las Escrituras. Hay historias de personas que no pudieron ser olvidadas, no porque buscaran la gloria, sino porque la marca de la mano de Dios reposaba sobre ellas. José fue vendido por sus hermanos a una tierra lejana, creyendo que habían puesto fin a su vida. Pero sus noches guardaron sus sueños, su hambre los llevó al palacio, y sus rodillas recordaron la verdad ante sus labios. Su recuerdo se convirtió para ellos en una escuela de arrepentimiento, y para él en un lugar de servicio, no de venganza. David no fue llamado a la mesa cuando sus hijos fueron contados. Pastoreó el rebaño lejos de miradas y ambiciones. Pero el aceite que tocó su frente no fue lavado por la lluvia ni borrado por el olvido. Sus canciones entraron en los hogares de otros antes que en los suyos, y su nombre fue escuchado incluso por los envidiosos. Porque la llamada siempre se escucha más lejos que los pasos. Jesús caminó por ciudades y pueblos sin pompa, pero el encuentro con él no se desvaneció con la multitud. Algunos aceptaron, otros se indignaron, pero todos recordaban, una palabra que sana, una caricia que devuelve la conciencia, una mirada que no pasa de largo. La enemistad también recuerda, pero el recuerdo del amor es más profundo que el del miedo. Por eso sus pasos van más allá del Gólgota, porque la verdad es más larga que los clavos. Pablo llegó a las ciudades como una incómoda bocanada de aire fresco. Algunos abrieron sus almas, otros lanzaron piedras, pero tras él ya no podían hablar como si nada hubiera pasado. Donde una comunidad crece, late una memoria viva, no un culto a la personalidad, sino gratitud por la luz que mostró el camino. Cuando la verdad entra en un hogar, el mobiliario del tiempo se organiza de forma diferente. Estas historias no buscan tender un puente hacia la arrogancia. Soy como ellos. Buscan la distinción. Estoy llamado a llevar la misma fuente, no a copiar el camino de otro. La Escritura nos recuerda que la elección no es abstracta ni privada. Siempre resulta ser una bendición para otros, incluso si el camino hacia ella fue a través de la incomprensión, el exilio o la cruz. Así que, cuando te preguntes por qué no te olvidan, observa la imagen evangélica de la memoria. El Señor deja una huella allí donde alguien ha tocado la verdad. No necesariamente con un gesto grandioso. A veces es simplemente fidelidad en las cosas pequeñas. Un vaso de agua, un discreto, lo siento, un preciso para que sea justo. Estas cosas pasan a través de los años como un rayo en el polvo, y la gente reconoce en ellas, no nuestra brillantez, sino su luz. Las historias de las Escrituras son espejos de nuestro presente. Por la noche, cuando las defensas de la mente se reducen suavemente, la memoria habla en el lenguaje de las imágenes. Lo que no queríamos oír durante el día, llama suavemente a la ventana del sueño. Una conversación inconclusa, una voz que una vez nos tranquilizó, una mirada sin juicio. Esta no siempre es la psicología de la huida. A menudo es el camino por el cual la verdad encuentra un camino más corto hacia nosotros. Por eso la gente te ve, incluso si hace tiempo que cambió de ciudad y de costumbres.
Su espíritu ha recordado un momento de claridad y lo devuelve en silencio. Los sueños recuerdan por nosotros. A veces son sueños. Consuelo. Llega sin palabras y la ansiedad se calma, como si alguien hubiera puesto agua al fuego y la hubiera llevado a ebullición suave, suficiente para calentar, no para quemar. A veces son sueños conciencia. La pizca de verdad que rechazaron brota en Marcos y exige llamar a las cosas por su nombre. Una persona se despierta con ansiedad no porque la amenaces, sino porque su interior pide orden. Así funciona la memoria, que no ha tocado el cuerpo sino el corazón. También hay recordatorios que vienen a la mente. Una canción en una tienda, el aroma del café en la misma intersección, una frase que alguien repitió sin querer. Parece una nimiedad, pero el corazón responde: lo sé. Estos desencadenantes no están atados al calendario. Viven en las profundidades, donde el tiempo no se mide por horas, sino por el peso del encuentro. Por lo tanto, el recuerdo de ti no envejece, madura. Para no perdernos entre las imágenes, se nos da una distinción. No todo sueño es un mensaje, ni todo temblor es una llamada. Presta atención a los frutos, trae la visión, paz, claridad, deseo de verdad, disposición a pedir perdón, o por el contrario, ¿te impulsa a la autocompasión y a la búsqueda de respuestas rápidas? La luz siempre conduce a la libertad, aunque al principio te exponga. La sombra conduce a la restricción, aunque prometa tranquilidad. Practica pasos sencillos. Anota los sueños que dejan tras de sí una cálida responsabilidad, o un llamado claro. A veces, una sola línea se convierte en la clave un mes después. Llévalos a la oración, donde la calma establece un estándar para las emociones. Consulta con alguien que pueda escuchar sin misticismo ni cinismo. Y recuerda los límites. Si alguien te ve en sueños y regresa a la realidad con exigencias o manipulaciones, no es culpa de tu luz. No todos los recuerdos invitan a una relación renovada. A veces solo piden perdón y silencio. Tú también verás a quienes ya dejaste ir. No por anhelo retrospectivo, sino para sanar el nudo que aún tira. Los sueños pueden convertirse en un taller donde el Señor retoma con cuidado los hilos de la historia, y suelta a quienes nos hemos aferrado por miedo. Cuando despiertas con una sensación de alivio de gracias, es una buena señal de que el recuerdo te ha funcionado, no el apego. No busques señales. Vive la fidelidad. Si algo es importante se repetirá con calma y persistencia hasta que estés listo. Si no, déjalo ir con confianza. La memoria, guiada por la luz, no nos estanca, nos muestra a dónde ir. Y cuando alguien te recuerde en mitad de la noche, que no sea un fantasma del pasado, sino una invitación a la verdad que tu breve encuentro ya ha encendido. Por la noche, cuando las defensas de la mente se reducen suavemente, la memoria habla en el lenguaje de las imágenes. Lo que no queremos escuchar durante el día llama suavemente a la ventana del sueño. Una conversación inacabada, una voz que alguna vez nos calmó, una mirada sin juicio. Esta no siempre es la psicología de la huida. A menudo es el camino por el cual la verdad encuentra un camino más corto hacia nosotros. Por eso la gente te ve incluso si hace tiempo que cambió de ciudad y de costumbres. Su espíritu ha recordado un momento de claridad, y lo ha devuelto en silencio. Los sueños recuerdan por nosotros. A veces son sueños. Consuelo. Llegas sin palabras y la ansiedad se calma, como si alguien hubiera puesto agua al fuego y la hubiera llevado a suave ebullición. Suficiente para calentar, no para amar. A veces son sueños conciencia. La pizca de verdad que rechazaron brota en Marcos y exigen llamar a las cosas por su nombre. Una persona se despierta con ansiedad no porque las amenazas, sino porque su interior pide orden. Así funciona la memoria, que no ha tocado el cuerpo sino el corazón. También hay recordatorios que me vienen a la mente. Una canción en una tienda. El aroma del café en el mismo cruce. Una frase que alguien repitió sin querer. Parece una nimiedad, pero el corazón responde: lo sé. Estos desencadenantes no están adheridos al calendario. Viven en las profundidades, donde el tiempo no se mide por horas, sino por el peso del encuentro. Por lo tanto, el recuerdo de ti no envejece, madura. Para no perdernos entre las imágenes, se nos da una distinción. No todo sueño es un mensaje, ni todo temblor es una llamada. Presta atención a los frutos. Trae la visión paz, claridad, deseo de verdad, disposición a pedir perdón. O por el contrario te impulsa a la autocompasión y a la búsqueda de respuestas rápidas. La luz siempre conduce a la libertad, aunque al principio te exponga. La sombra conduce a la restricción, aunque promete tranquilidad. Practica pasos sencillos. Anota los sueños que dejan tras de sí una cálida responsabilidad o un llamado claro.
A veces, una sola línea se convierte en la clave un mes después. Llévanos a la oración, donde la calma establece un estándar para las emociones. Consulta con alguien que pueda escuchar sin misticismo ni cinismo. Y recuerda los límites. Si alguien te ensueña y regresa a la realidad con exigencias o manipulaciones, no es culpa de tu luz. No todos los recuerdos invitaba a una relación renovada. A veces solo piden perdón y silencio. Tú también verás a quienes ya te dejaste ir. No por anhelo retrospectivo, sino para sanar el nudo que aún tira. Los sueños pueden convertirse en un taller donde el Señor retoma con cuidado los hilos de la historia, y suelta a quienes nos hemos aferrado por miedo. Cuando te despiertas con una sensación de alivio, de gracias, es una buena señal de que el recuerdo ha funcionado para ti, no el apego. No busques señales, vive la fidelidad. Si algo es importante, lo repetirás con calma y perseverancia hasta que estés preparado. Si no, déjalo ir con confianza. La memoria guiada por la luz, no nos estanca, nos muestra a dónde ir, y cuando alguien te recuerda en mitad de la noche, que no sea un fantasma del pasado, sino una invitación a la verdad que tu breve encuentro ya ha engendrado. La traición rara vez llega de repente. Se construye a partir de pequeños compromisos, insultos tácitos, mentiras convenientes que parecen seguras hasta que se convierten en la sentencia de una relación. Primero ocultan sus miradas, luego traspasan los límites, y más tarde llaman a la huida una elección adulta. Pero cuando el silencio vuelve a su sonido natural, es el recuerdo el que trae el recuerdo a la habitación, y el recuerdo trae a la mesa no detalles escandalosos, sino la luz junto a la cual era más fácil ser uno mismo. Por eso los traidores recuerdan, no a ti como un ídolo, sino la paz que su alma perdió junto con la verdad. La traición recuerda la luz por más tiempo que el beneficio. Quien se fue por miedo o por beneficio puede construir nuevas orillas, cambiar de avatar, reescribir la historia en conversaciones. Pero de noche o en una cocina vacía, aparece de repente una imagen imborrable. Como dejaste de lado en silencio tu rectitud para no quebrantar la fragilidad ajena. Como no traicionó a un amigo por la aprobación de la multitud. Como puso un límite donde otros estaban acostumbrados a las artimañas. Estas escenas sencillas son más fuertes que cualquier leyenda, porque su poder reside en la verdad, no en el drama. De ahí la inquietud. La conciencia no recuerda nuestros discursos, sino nuestra forma de ser. No todo el regreso a la memoria se trata de sentimientos. A veces es pura aritmética de la justicia, la deuda de un perdón no expresado, un engaño no reconocido, una gratitud tácita. El cielo no se alegra del fracaso de un traidor, pero no permite que el mal se considere la norma. Por lo tanto, la memoria se ejercita hasta que una persona llama a las cosas por su nombre. Esto no es un castigo, es una oportunidad, porque solo la verdad abre puertas cerradas, y hace que el camino hacia adelante sea real, no imaginario. Tú, que has sufrido, tienes la libertad de elegir dónde termina tu deber. El perdón siempre es asunto tuyo. No llevar una piedra en el bolsillo, no alimentar tu corazón con amargura, no detenerte en, ¿por qué me pasa esto? El perdón no borra la memoria, pero cura su dolor. La reconciliación es otra historia. Requiere cambio, tiempo y seguridad, y no es fruto automático de lágrimas ni palabras fuertes. Tienes derecho a límites, y esto no es crueldad, sino una responsabilidad hacia la luz que llevas dentro y hacia quienes ésta protege. Los traidores no solo recuerdan la culpa, recuerdan la alternativa. A tu lado, antes todo era más tranquilo, más claro en las decisiones, más puro en las palabras. Cuando esta alternativa desaparece, el alma empieza a comparar nuevas voces, promesas fuertes, victorias rápidas. Todo esto resuena pero no calma. Es entonces cuando regresan los sueños, cortos como un suspiro, o largos como una noche, en los que no ven el castigo, sino esa nota perdida que contenía la melodía de su día. Y aunque el orgullo resiste, el recuerdo conduce a la humildad. Existe otro extremo. Esperar esto con ansiedad, como si buscara la justa satisfacción. Cuídate. La alegría de la comprensión ajena es natural, pero el sabor de la venganza envenena la fuente. No eres el guardián de los sueños ajenos ni el cajero en el banco de la retribución. Tu trabajo es proteger tu corazón, para que en un momento de posible diálogo puedas hablar con honestidad y sin veneno, y si no hay diálogo, entregar el nudo invisible a aquel que ve más allá. La paz que no depende del arrepentimiento ajeno es tu protección contra el círculo infinito del dolor. Y sin embargo hay retornos. A veces son silenciosos. Un breve perdón mentí, que no requiere una escena.
A veces largos. Una persona pide una oportunidad para demostrar los cambios con acciones, no con declaraciones. Tu sabiduría aquí está en la medida. Donde hay fruto confía, pero no irreflexivamente. Donde solo hay emoción, mantén la distancia sin desprecio. Pregúntate, ¿ha habido más verdad y responsabilidad? ¿Han desaparecido el control y la manipulación? ¿Ha surgido el respeto por tu no? Si es así, es posible una nueva forma de relación. Más modesta, no tan cercana, pero honesta y segura. A veces, el gesto más misericordioso es no dejar entrar a alguien a casa, sino dejarlo ir, con una bendición. No para castigar, sino para no multiplicar las heridas donde aún no hay bases para la confianza. El amor sin verdad es un largo camino hacia un nuevo colapso. La verdad sin amor es una frialdad que no da la oportunidad de resurgir. Mantén esta tensión. No es cómoda, pero es salvadora para ambas partes. Aún hay un recuerdo que vive en ti. Puede convertirse en una jaula si lo alimentas con repetidas visiones de escenas dolorosas. O puede convertirse en un archivo de lealtad si guardas algo más allí. Tus propias decisiones de no vengarte, de no devaluarte, de no comerciar con tu conciencia. Revisa este archivo cuando tiembles de dudas. Te dará testimonio de que podrías haber elegido la luz, y lo hiciste. Ese recuerdo no te detiene. Te da la fuerza para seguir adelante sin necesidad de demostrar nada a quienes no te han visto realmente. Recordemos también la justicia que no grita. No siempre es visible ni rápido, pero funciona. Lleva al traidor al límite donde no se sentirá cómodo, ni con la verdad ni con la dualidad. Y cuando una persona elige la verdad, puede presenciar una pequeña resurrección. No ruidosa, sin fuegos artificiales, sino real. Si elige viejas sombras, déjelo ir. La memoria ha hecho todo lo posible. Luego, la libertad del otro y de Dios, que no se cansa de esperar. Y por último, algunos sencillos como: habla del dolor específicamente, sin etiquetas. Establece límites sin disculparte por ellos. No te conformes con el ritmo que dictan las faltas de los demás. No reemplaces la espiritualidad con el chantaje de, eres el elegido, tienes que aceptar. Ser elegido se trata de un servicio mayor, no de la obligación de ser un adorno conveniente para los escenarios de otros. Tu dureza no es una roca, sino una orilla contra la que una ola aprende a ser ola, a no derramarlo todo sobre el mundo. La próxima vez que escuches a alguien de tu pasado decir no puedo olvidarte, sonríe con calma. No eres un trofeo ni un fantasma. Eres un recordatorio de que la luz es posible. Si la puerta se abre a la verdad, entra en paz. Si no, deja la bendición al otro lado y continúa tu camino. El recuerdo de los traidores no es una feria para tu victoria, sino un campo donde Dios siembra un nuevo comienzo. Y en esta siembra tu fidelidad es suficiente para que la cosecha algún día sea pura. La influencia no se mide con aplausos. Se mide por lo que queda tras nosotros en el silencio ajeno, la valentía de decir la verdad, la capacidad de pedir perdón, el deseo de proteger a los débiles. Tu carácter inolvidable no es un pedestal sino un mandato. No requiere carisma sino estabilidad. No estruendo sino transparencia de motivos. Al adoptar esta medida, renuncias al rol de centro de atención. Y eliges el de un conductor de luz del que no te apropias. La influencia es servicio, no un escenario. Empieza con lo pequeño, porque es lo pequeño lo que sostiene lo grande. Ritmos sencillos, oración sin teatralidad, trabajo sin engaños, palabras sin dobles raseros, generosidad sin miramientos. Crean una atmósfera donde a la gente le resulta más fácil respirar. Donde tu posición pueda presionar, elige apoyar. Donde puedas apuñalar con una broma, elige el silencio. Donde quieras justificarte, elige la verdad, aunque no sea más conveniente. Mantén tus límites. Tu don no es la moneda de cambio de las expectativas de nadie. Si alguien intenta monetizar tu amabilidad, o hacerte responsable de su paz, detente. El amor no es manipulador, y la verdadera influencia no nace de la culpa. Di solo los síes que puedas apoyar con lealtad, deja el resto en silencio. Cuando estableces límites, tus síes tienen más peso, y tus noes sanan en lugar de herir. Examina tus motivos. Un mismo acto puede oler a servicio o a amor propio, dependiendo de a quién se dirija primero. Cuando buscas reconocimiento, ansiarás cualquier cumplido. Cuando buscas la verdad, tendrás paz incluso en silencio. Pregúntate:
¿Hago esto para que me necesiten, o para ser fiel? La fidelidad siempre dura más que la necesidad. Recuerda la palabra que permanece. Tus frases se irán perdiendo. Así que habla como si fueran escuchadas en el momento más vulnerable de alguien. No hagas promesas fáciles. No sustituyas la compasión por el consejo. No trates con comillas lo que pide presencia. Cuando no sepas cómo ayudar, elige la honestidad y una pequeña acción concreta. Una carta, una oración, contactar a un especialista, acompañarlo hasta la puerta. Protege tu corazón de dos extremos, el orgullo y el agotamiento. El primero susurra: nada sucederá sin ti. El segundo: tienes que hacerlo todo. La verdad es diferente. No lo eres todo, pero tampoco eres un accidente. Eres un eslabón. Haces tu parte y confías el resto a quienes son más grandes. Esta perspectiva restaura la paz y preserva el sabor de la bondad, para que la influencia no se convierta en control, y el servicio no en pérdida de identidad. Y también, aprende a desaparecer del marco a tiempo. Cuando la semilla comience a germinar en la vida de alguien, retrocede un paso para no bloquear el sol. Tu tarea no es mantener a la gente a tu alrededor, sino enseñarles a permanecer en la luz. Entonces, el recuerdo de ti funcionará honestamente, como alguien que levantó el telón a tiempo y no se apoderó del escenario. Es fácil equivocarse aquí. Alguien dirá: simplemente estás romantizando la nostalgia. Otro: esto es apego psicológico, no espiritualidad. Y un tercero: buscas un culto a la personalidad. Algunas de estas advertencias son útiles porque nos mantienen en la verdad. El hecho de que la gente te recuerde, no significa que cada mención sea una señal para actuar. Es necesario distinguir. Los frutos son más importantes que las impresiones. La luz no manipula. Examina la dirección del recuerdo. Si mencionarte impulsa a alguien hacia la libertad, la responsabilidad, la reconciliación y la verdad, es un buen viento. Si conduce a celos, control, dependencia, persecución, eso no es el cielo. Es una herida que necesita atención profesional y silencio. Alinear los sentimientos espirituales con la razón y los límites. El consentimiento, la transparencia de intenciones, el respeto al no es falta de fe, sino madurez. El segundo riesgo es confundir el carisma con la vocación. El impacto de una palabra y una mirada puede ser impresionante, pero no toda impresión es gracia. La gracia deja paz y sobriedad. El carisma desarraigado deja devastación y anhelo de otra dosis de deleite. Si después de los encuentros espirituales necesitas más y más drama, detente. Quizás hayas reemplazado la fuente con efectos. La tercera advertencia es: todo es solo la psique. No devaluamos la psicología. La memoria, los mecanismos de apego y las reacciones defensivas son reales, y Dios también obra a través de ellos. Pero hay una experiencia que no se reduce a ellos. Cuando la simple bondad incita al arrepentimiento, cuando una presencia serena sana la vergüenza, cuando la justicia se combina con la misericordia sin chantaje. Aquí decimos sí, tanto a la atención pastoral como a la terapia. La verdad no teme a las herramientas de sanación. La cuarta es: si me recuerdan, entonces deben regresar. No. La memoria puede pedir perdón, una separación bendita, oración sin contacto. Una señal no cancela el consentimiento, el tiempo ni la seguridad. El amor sin límites no es amor, sino cansancio que rápidamente se convierte en ira. La memoria, que viene de Dios, no se retrae por la fuerza. Ofrece puertas pero no las abre. Quinto. La elección justifica un trato especial. No. La elección siempre implica una mayor medida de servicio, no de privilegio. Donde comienza el autoengrandecimiento, la luz se apaga y el recuerdo se convierte en publicidad. Mantén la humildad. Reconoce tus errores. Pide perdón. Acepta la corrección. La trampa de soy la respuesta a todo es más peligrosa que cualquier resistencia externa. Ahora es el momento de pasar del reconocimiento a seguir adelante. El hecho de que la gente recuerde tu presencia no debería detenerte en el pasado. Al contrario, está diseñado para nutrir el servicio aquí y ahora. Empieza con algo pequeño, con grandes consecuencias. Una breve oración en silencio cada mañana. Una palabra honesta donde sería más conveniente guardar silencio. Dejar de chismear. Una buena acción que las redes sociales no conocerán. Antes de cualquier acción, alinea tu corazón con la pregunta: ¿conduce esto a la verdad y la paz? Si es así, hazlo. Si no, déjalo ir. Pide disculpas a quienes conoces, y bendice a quienes ya no verás. Mantén límites. La luz no exige autoinmolación.
Aunque les das a los demás el derecho a recordarte, resérvate el derecho a callar, a negarte, a dar un paso atrás cuando la conciencia o la seguridad lo dicten. Transforma el dolor en beneficio de los demás, asume la responsabilidad de la pequeña área de la realidad que puedes mantener en orden. Haz espacio para una disciplina que fomente la dignidad, trabajo regular, promesas claras, sí y no, claros, cuidado del cuerpo y del sueño, palabras moderadas. Crea un espacio para respirar, una mesa donde no haya burla, una conversación donde se escuche, un grupo de autoayuda donde la debilidad no se convierta en un trofeo, una sala donde la risa de los niños sea segura. Evita la justicia ostentosa que busca espectadores apreciativos. Deja que la bondad sea como el agua, transparente y viva. Recuerda, la memoria no reemplaza el futuro. Cuando alguien piense en ti, conviértelo en una oportunidad para iluminar el mundo. Quizás sea una carta sin exigencias ni presiones. Quizás una breve oración por la paz para quienes llevan tu nombre en su noche. Quizás una señal de atención a un desconocido en quien reconozcas tu antiguo yo. Habla el lenguaje de la unidad. La diferencia no debe convertirse en un arma. Apoya a tu prójimo. Sigue siendo tú mismo sin humillar a los demás. Elige pasos no violentos. La palabra que sana. El rechazo que enseña respeto. El trabajo que fortalece a la comunidad. No exijas la perfección. La madurez nace de la práctica, no de las leyendas. Cuando te sientas cansado, regresa a la fuente. Deja que el silencio lave tu corazón, para que el sabor de la bondad permanezca en él. Y si a veces parece que tu lealtad se disuelve en la oscuridad, recuerda una simple verdad. Ningún rayo se pierde. Busca un lugar donde asentarse. Camina con paso firme. No corras ni duermas. Cuida tu día y tus palabras. Que quienes te recuerden mañana o en el futuro encuentren en ti no nostalgia, sino el coraje para vivir honestamente. Que tu nombre no se convierta en una contraseña para el dolor ajeno, sino en una señal del camino hacia donde se ama sin regatear. Se dice la verdad sin crueldad, se trabaja sin ídolos. Bendigo tu camino. Que la paz baste por hoy. Que la luz aumente gracias a tu poca fidelidad. Que tu corazón no se endurezca con los insultos ni se ablande con los halagos. Que la confianza reine en tu hogar. El trabajo honesto en tus manos, y una palabra en tus labios que te aquiete. Que el Señor te sostenga como tú sostienes a los demás, y que te guíe hacia el espacio abierto, donde tu recuerdo será una buena sombra para los cansados. Y que lo bueno que siembras hoy dé fruto cuando más se necesita para tu gloria. Y que la esperanza te mantenga en el buen camino.